Buenos días. Buenos días. Listo, vamos a continuar entonces con lo de la recta. Recuerden que el examen parcial vamos a hacer el viernes que viene, o sea, este viernes el 8, y va hasta lo último que diga el martes. ¿Estamos de acuerdo? Listo, o sea, el martes terminaré hablando de recta, cuestiones de la recta, y ahí terminará nuestro asunto. ¿Sí estamos? Bien, entonces continuemos. Vamos a hacer un ejercicio de entrada como para recordar en qué quedamos, cómo estábamos trabajando, y luego vamos a mirar ya truquitos de otra índole. Entonces bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos y igual a menos 4/3 de x más 1. ¿Listo? Y entonces nos dicen pinte la gráfica. Estamos pinte la gráfica que compete a esa recta. Entonces, pues ya sabemos, tenemos que pintar nuestro plano cartesiano. Yx. Y tenemos que escalarlo para poder pintar ese mamarracho ahí. 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces nos dicen pinte esa recta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Usar el punto de corte. ¿Cuánto es nuestro punto de corte en este caso? 1. ¿Cuánto? 1. Entonces el punto de corte es 1. Y luego nos dicen, recuerden que el número de arriba habla de la y y el número de abajo habla de las x. Entonces nos dicen avance 3 en x, 1, 2, 3 en x. ¿Sí estamos? Y ahora nos dicen baje 4. Porque tiene un signo negativo. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí están? ¿Dónde queda? ¿Todo? Cuando dicen menos está, es por para todas las... Es que está para toda la expresión. O es que si está arriba, está para toda la expresión. Y si está abajo, también. Y si está en la mitad, también. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Es decir, porque menos dividido más da menos. Más dividido menos da menos. Y el menos ahí, pues menos. ¿Ya estamos? O sea, no importa. El procedimiento sería este. Claro, uno puede decidir si avanzar las negativas en x o avanzar las negativas en y. Entonces, pues yo para que mecanicen avanzo positivas en x y avanzo negativas en y. Lo podrían hacer al revés, si avanzar negativas en y y avanzar positivas en x. Bueno, perdón, avanzar negativas en x y avanzar positivas en y. ¿Estamos? Listo. Entonces, avancé 3 positivas en x y ahora va abajo 4. Entonces va 1, 2, 3 y 4. Entonces llegué a este punto. Tengo 2 puntos. ¿Puedo trazar mi recta? Perfectamente. ¿Sí estamos? Entonces, esa sería nuestra recta. Listo. Hagan un acto de fe, es una recta. Bien. Entonces, bien, es muy sencillo, ¿no? Y sin necesidad de hacer tablitas ni nada. Solo tener comprensión de qué nos está diciendo cada cosa. Ahora, nos dan estos 2 puntos. Y nos dicen, encuentre la ecuación de esa recta. Entonces, nuestro primer punto, punto P sub 1, va a ser el punto de coordenada menos 1,1. ¿Están de acuerdo? Menos 1,1. Ah, menos 1,1. Sí, correcto, muy bien. Y ahora, el otro punto P sub 2 es de coordenadas 2,2. O sea, creyente, 2,2. Listo, muy bien. Ya está. Entonces, ahora nos piden que calculemos esa... no, la ecuación. La ecuación de esa recta. ¿Cómo hacemos? no se podrían hacer 2 ecuaciones. Para sacar primero el punto 1, pues sería y igual menos 1 sobre menos 1. Y ahí se sabe el punto de corte haciendo la recta. Y el otro sería y igual 2 sobre 2. No, tú no puedes decir que y es igual a 2. No, y es igual a 2 sobre 2. Y se tendría la coordenada en x. Pero es que si tú dices que y es igual a 2 sobre 2, me estás diciendo que y es 1. ¿Y es 1? No, lo que estoy diciendo es acá. Es que, pues como acá dice menos 4, menos 3, tenemos el punto de corte. Aquí dice menos 4,3. No, pero la ecuación pasa. ¿Esta? Esa. No dice... menos 4/3, sí. Eso, entonces de ahí nos saca un punto con el punto de corte. Es que hay un problema.
Tú me dices que haga 2 sobre 2 y que luego haga 1 sobre 1, ¿estamos de acuerdo? Menos 1 sobre 1. Pero es que eso no viene de ahí. Esta expresión, ese pendiente no viene de ahí. Si estamos, la expresión no viene en ese sentido. Pues trazamos la línea, La hallamos el variación de punto de Y sobre la corte, variación. hallamos el punto de corte y pues ya después hallamos la pendiente para hallar el... ¿Cómo hacen para hallar la...? ¿Cómo hacen para hallar la...? Obviamente pintar la recta es óptimo, pero hay un problema. Va a cortar y de pronto no va a cortar ni en cero ni en ningún número entero. ¿Sí estamos? ¿Lo ven? Es que no es tan difícil, no es tan fácil porque es que como no sabemos en qué número va a cortar. No es como cuando nos la pintan y pasa por un punto lindo. Es decir, a uno se la pintan y pasa por aquí y uno dice el punto de corte es 1. A uno se la pintan y pasa por aquí y uno dice ay, el punto de corte es -4. ¿Lo ven? Eso es muy tontico y pues eso está bien y es fácil. Pero entonces ahora me dan 2 puntos cualquiera y me dicen hallen la ecuación de esa recta. Entonces además de visualmente hacerlo, porque no es fácil ya porque puede pasar por cualquier lugar y ya tocaría estimar decimales. ¿Sí lo ven? En el punto de corte. Entonces lo que uno debe hacer es proceder más analíticamente que gráficamente. Pero bueno, vamos a hacerle. Entonces miren, tenemos esa la recta. Aquí en el dibujo pareciera que pasara por qué? Por 0, 0. Si estamos, es posible que pase por 0, 0. Pero pues, cuando uno hace un dibujo decente, pues uno puede verlo. Es decir, si uno lo hace en un cuaderno, escalado, con una regla, uno lo ve. Es muy posible que sea 0, 0. Pero si a uno le dan unos puntos y no lo ve, incluso trazando la línea, pasa por puntos que uno no sabe quiénes son, lo mejor es aprender a qué, a construir la recta, no necesariamente partiendo del gráfico. Entonces miren, primer paso para este problema, calcular la qué, la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente de cualquier recta? Entonces uno dice y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Particularmente para este problema ya nos marcaron los puntos, ¿no? O sea que ahí ya breve la vuelta. ¿Estamos? Listo, entonces uno dice, hagamos ese cálculo. Y sub 2, ¿cuánto vale? 2. Menos y sub 1, ¿cuánto vale? Menos 1, traen. Y ahora acá, x sub 2, 2. Menos 1. ¿Estamos? Entonces uno dice, ahora hagamos la cuenta. 2 menos por menos, más. Entonces esto nos queda 3 sobre 3. 3 sobre 3 es 1. O sea, 1. Está claro. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, ¿ahí está claro? Listo. Entonces ya tenemos la pendiente. La pendiente es que 1. O sea que ya tenemos nuestra ecuación casi lista. Miren, la ecuación va a ser igual. Va a ser y igual a 3x, ¿cierto? Más 1b. No tenemos B todo 1, discúlpenme, sí 1. 1x más b, discúlpenme. 1x más b. ¿Sí estamos? Porque la pendiente es que 1. ¿Sí estamos? Entonces listo. Pero nosotros no sabemos quién es qué. B. ¿Cómo hacemos para saber quién es B? No, yo con esta misma, sin necesidad de punto pendiente, sí. Pues uno dice, vean, fácil. Lo único que uno tiene que decir es cuánto vale y cuando x vale cuánto. Cuando x vale cuánto. 0. Porque estoy buscando a quién. En el punto de corte. Y el punto de corte siempre aparece cuando x vale cuánto. 0. Amén. Pues entonces voy a preguntar cuánto vale y cuando x vale qué. 0. ¿Sí estamos? ¿Cuándo es 0? Entonces uno dice 0 más b, ¿cierto? Ah, pero bueno, ahí hay un problema, ¿cierto? Sí. Chévere, la de pues sí, es igual a b, pues sí, esperen a ver, de hecho. Tengo la pendiente y tengo, sí, nos toca con la punto pendiente, nos tocó con la que tú dijiste, porque pensé que con esta podía. Entonces, ¿cómo es la punto pendiente? Díctame ahí, Millos, díctame. Dice x2 menos x1, paréntesis, m igual a y2 menos y1. Eso, tengo que usar esta. Entonces ahora sí juguemos el juego. A ver cómo nos va. Entonces nos dice, aquí nos toca cambiar un punto, ¿no?
nos toca cambiar un punto. Entonces vamos a decir que x2 y y2 es el punto de corte. O sea que aquí es 0 menos x1 y x1 pues es este. Entonces, menos 1. Por la pendiente, ¿cuánto vale la pendiente? 1. Eso va a ser igual a y2, que es quién? 0. Menos y1, ¿cuánto vale y1? Menos 1. Vamos a dar un paréntesis. Así le faltó el otro paréntesis. Acá, listo. Muy bien. Entonces ahora me queda. Esto me da 1. ¿Están de acuerdo? Sí. 1 va a ser igual a b más 1. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces me queda. ¿Cuánto da b? 1 menos 1 igual a b. ¿Cuánto vale b? 0 igual a b. Entonces ahora sí tengo b. ¿Sí lo pillan? ¿Sí? Entonces sí pasa por el centro. Claro, tiene sentido porque pues 2, 2, 1, 1. Pero pues es bueno aprender a calcular esas cosas. Entonces miren. Conclusión. La ecuación de la recta va a ser y igual a x, 1 por x, más b. ¿Pero cuánto vale b? 0. Entonces yo pongo más 0 acá. Para que se vean todos los elementos. Vean. Este lo calculamos, que es 1. Y este lo calculamos, que es ¿qué? 0. ¿Sí estamos? Y ahora entonces me queda que y es igual a ¿qué? A x. Esa es la ecuación de la recta. ¿Tiene sentido? Sí. Pues sí, porque el man pone este menos 1 acá y luego pone menos 1 allá, o sea que es lo mismo. Y aquí pone 2 y luego pone 2, o sea que x y y siempre son iguales. ¿Sí lo pillan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viste vos? ¿Claro? Sí. Profe, una pregunta, o sea que x2 y y2 siempre es el punto de corte. Pues no siempre. Puede ser x1. Y puede ser x1 y 1, sí. Lo que pasa es que yo lo dejo es porque estos dos son positivos, ¿lo ves? Entonces siempre los cojo como las coordenadas del punto de corte porque es positivo. ¿Sí estamos? Porque es que si los cojo los otros dos, nos pasa lo que nos pasó cuando hicimos la demostración. Yo no sé si se acuerdan que hicimos la demostración y todo nos quedó negativo. Entonces nos tocó ¿qué? Decir que es lo mismo que tener todo ¿qué? Positivo. Entonces pues para no meterme con ese argumento, entonces cojo el positivo y digo entonces positivo, es exactamente lo mismo, pero pues para evitar el signo igual es exactamente lo mismo, o sea no hay pierde. Tiene que ser exactamente lo mismo. Muy bien, pregunto, ¿está claro? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Entonces, listo, los puntos son un punto 1 que va a ser menos 3,4 y un punto 2 que va a ser menos 1,6. Ese es uno. Otro. P sub 1 va a ser igual a menos 2, menos 1 y P sub 2 va a ser igual a 3,4. 3,5. ¿Listo? Entonces determinemos la ecuación de esa recta, ¿vale? Ya saben cómo proceder. No necesariamente el punto de corte, ¿cómo? Graficando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a partir este salón. Así. Entonces de aquí para allá lo hacen analítico, como lo acabo de hacer yo, con numeritos y eso. Y de aquí para acá lo hacen graficando. Háganle. Sí, de aquí para acá. Tú estás en este equipo. Ok. Por el alma, sí. Sí, no entiendo que de aquí para allá me Pero acaba de decir calmado, Sí, golpea al pobre muchacho. Listo, a ver, vámonos a esa cuenta. Vámonos a esa cuentita. Aló.
¿Y cómo sacaría por la de todo eso? ¿Cómo sacaría la cosa? Es una tarjeta de transmisión. Ya tengo una más fácil. Ya no me limito. Entonces, así me acuerdo de estas dígale que primero sus estudios, de eso van a vivir. De eso no voy a decir. No, eso no. Ustedes no, pues usted no me tenga Bien, ¿quién digo yo? Ya estuvo fácil, profe. Para la gráfica tiene que dejar bien escaladitos su cuaderno, ¿no? Los cuadritos, a ver cuánto vale cada uno, toda la cosa, para que les quede bien. Y aquí nos tocó más analítico. ¿Ya hiciste alguno o no? La primera. Esto se pone chévere, ¿no? Esto se pone chévere ya cuando combinemos, por ejemplo, circunferencias con rectas y eso ya se pone bien entretenido. Ahí también se puede meter como también Sí, con tangentes, con secantes. Aunque es más típico con secantes en este caso que con tangentes. Para que con tangentes toca con cálculo. Es que todavía no estamos estudiando cálculo, sino como un previo, ¿no? Geometría analítica. Entonces ahí para la tangente toca con cálculo un poquito, con la derivada. Pero con la secante sí se puede. ¿Qué? ¿Ya estuvo? ¿Ya hizo la gráfica? Sí. ¿Listo? ¿Cuánto es el punto de corte? Es de la primera 7. De la primera 7. Sí. Entonces mi amigo dice, el de la primera gráfica el punto de corte es 7. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Entonces dice, punto de corte B igual 7. Listo, ¿y el de la segunda? A ver, mi hermano, ¿cuánto? ¿B igual a menos 1? 3 medios. ¿3 medios? ¿Cómo así menos 1 o 3 medios? ¿Cuánto dio la gráfica? ¿Cómo les quedó la gráfica? La gráfica es fácil, dígame el punto de corte. Mira, sabes que no está. Sí, es que no está ni en uno ni en otro, está como en la mitad. La pregunta es cuántos es el número, díganme. 3 medios. ¿Ah? 3 medios. Usted, señor, dice que es 3 medios, o sea, como 1,5, y usted dice que 1,3. ¿Y quién da Sí, más? es como 1,3. No, Listo, 1,3. 1,2 digo yo. 1,3, 1,2 o 1,5. Ya estamos especulando, qué divertido. Ese es el asunto de la gráfica, ¿sí ven? Que la gráfica nos hace especular. ¿Ya existe el segundo? Siga diciendo. ¿Sí? Hagamos el segundo. Hagamos el segundo porque en el primero parece ser que el punto de corte es exacto, ¿sí? Sí. Entonces ahí no hay pierde. Pero en el segundo sí tenemos problemas de ambigüedad. Tenemos un 1,5, un 1,3 y un 1,2. Aquí parece que la gráfica sale natural y rapidito, ¿no? Me parece que da 1,8. 1,8. Exacto. No más de eso. Listo, y un tipo que lo hizo analítico nos dice que hay es que 1,8. Ah, no, pero. ¿Cómo así? No, 1,4. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seguro, mi hermano, porque ya me hizo dudar este señor analítico. 1,4. ¿Quién le atinó aquí? Nadie le atinó. Ese es el problema de estimar, ¿sí ven? Que pues siempre uno se acerca, pero pues no llega.
Entonces vamos a hacerlo analítico. Vamos a hacer el segundo analítico. ¿Quién dijo yo? ¿Quién es el que estaba ganado? Raúl. ¿Raúl? Todo bien, Raúl. Todo bien, Raúl. Tranquilo, Raúl. Te perdonamos, Raúl. Muy bien. Terminen. Vamos a hacer el qué? El segundo. ¿Listo? ¿Quién dijo yo que ya lo tiene listo? Venga, mi hermano. Sea famoso, por Dios. ¿Sabes qué? No quiero. No. Hola, todo el mundo va a llegar a la Ya, nos dañó el video, hombre. Profe, No. esa parte. Sí, esto fue editarlo. Ya le saco la pendiente. Pobre cota. Use otro, use como volver. Y botes el piso. Ninguno. Ya es un color macabro que fue el que después le hace. Botarlos al piso. Es igual. ¿Dónde está? Y aquí es uno. No, de uno. Chino me voy a hacer los lentes. No, no, sí, está bien, sí, Así también. El profe me enseñó eso. Sí, sí, sí. Sí. Abajo X lo llevo al cuadrado. Yo lo saco y está ahí. Recuerda que se ponen en la parte inferior, se llaman subíndices. Ya. Aquí hay dos. No, no son elevados, son elevados. Eso es una N. Mañana se me quita la mañana. ¿Y2 menos Y2 o...? Ya, No me soltó el nervio. tranquilo, mi hermano. Ya no se lo dio más. Ya no sé lo que Esto es una parte seria. Sería 5 menos 1 sobre 3 menos